Dice el Señor, no se preocupen pues porque comeréis, qué beberéis, con qué os vestiréis, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está la promesa para que tomemos esa promesa, hagamos nuestra, y que en medio de la dificultad que viene a este mundo, que el Señor ya nos anunció, pues eh, el justo no va a mendigar pan, como dice la palabra. Bien, antes de orar, vamos a preparar nuestros corazones para encontrarnos con el Señor Jesús en oración. La oración siempre nos va a dar nuevos ánimos, nuevas fuerzas. Así que, hermanos, tenemos que orar. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que Jesús, mi Señor, Él te sostiene con su mano poderosa, por amor nos salvó. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará.
tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar, más oración, más tiempo para la oración. Bueno, Padre Santo, estamos ante ti, en tu presencia, Señor. Gracias porque esas ganas de estar en tu presencia no se nos quiten nunca, Señor, sino que cada día estemos más cerca de ti, agarrados de tu mano, Señor, porque cada día tenemos esa necesidad por muchas razones. Primero porque cada día hay muchas más cosas peligrosas, situaciones que de pronto vamos a vivir, no sabemos cómo las vamos a vivir, solamente tú lo sabes, Señor. También porque por gozo, Señor, tenemos que orar de gozo, de todas las cosas buenas que tú nos das cada día, Señor. Y de tantas, de pronto de aquellas oraciones contestadas, bueno, de muchas cosas que cada persona tenemos, Señor, diferentes. Cada hijo tuyo tenemos cosas diferentes que vivir y que sentir. Bendito Padre, esta tarde que vamos a aprender un poco más, danos esas ganas, ese entendimiento, Señor, y que las personas que quieren estar en este grupo, que no tengan ningún inconveniente y que estemos de corazón, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres una razón para vivir, para tener cada día una esperanza y una alegría de este mundo, Señor, en que vivimos. Gracias, Padre nuestro, por todo lo que tenemos y perdona nuestros pecados. En Jesús, amén, Señor. Señor Jesús, en esta tarde, agradecidos, Padre, porque nos permites estar un día sábado santo más en tu presencia. Señor, te agradecemos por todas las bendiciones que nos das, porque a veces anhelamos muchas cosas, pero no somos agradecidos con lo que tenemos y más con el sacrificio que tú has hecho por nosotros, por todo lo que tuviste que soportar. Señor, te quiero pedir en esta noche, en esta tarde, iré más de tu Espíritu Santo para con nosotros, más de tu amor, que tú seas iluminándonos, Señor. Seas dándonos de tu Espíritu Santo y que éste se manifieste en nuestras vidas como los frutos del Espíritu, Padre Santo. Necesitamos confiar más en ti, necesitamos tener más fe, Señor. No permitas que Satanás nuble nuestras vistas, sino que cada día nos aferremos más a ti y que podamos confiar, Señor, en que todo lo que pasa es por tu voluntad. Y así como decía ahorita Tommy, que podamos confiar que así como alimentas a todos los seres vivos de este mundo, todos los animalitos, todas las aves, y vistes con colores hermosos las flores y la naturaleza del campo, tengamos la certeza de que tú nos proveerás en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que nos das, gracias por este grupo, gracias por nuestras familias. Gracias, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos en los méritos tuyos. Amén. vamos a continuar el tema, sin antes dar una leída a la palabra. Texto de la iglesia de Sardis, el mensaje de la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives
y estás muertos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. 7 veces dice el Señor en el mensaje a las 7 iglesias, el que venciere. Si ustedes leen cada uno de los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis, van a encontrar que dice el Señor Jesús, el que venciere. Y hacemos la pregunta, ¿el que venciere qué? ¿Qué hay que vencer? Si lo dice el Señor 7 veces, porque es algo muy importante. ¿Ideas? El pecado. Así es. El Señor la siga bendiciendo, querida mamá. Lo que hay que vencer es el pecado. 7 veces lo dice el Señor Jesús a cada una de las 7 iglesias. El que venciere. Y hay una promesa, en cada mensaje, cada iglesia hay una promesa para el que venciere. En este caso, la iglesia de Sardis dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. En esa sencilla frase podemos aprender, podríamos preguntar, ¿qué es primero en la vida del creyente? ¿Qué debe suceder primero? ¿Vencer el pecado o tener las vestiduras blancas? ¿Qué dicen ustedes? Vencer el pecado primero. Claro, ahí lo Sí, dice, ¿no? El que venciere, o sea que hay que primero vencer en el nombre de Jesucristo. La recompensa son las vestiduras blancas. O sea, el Señor no nos va a dar vestiduras blancas si no vencemos en su nombre. Desde luego nosotros no somos los que podemos vencer, pero ahí el Señor Jesús lo dice a cada uno, porque depende de cada uno. En esa cooperación que veamos esta mañana, sin esa cooperación humana, no, el Señor no va a hacer nada. No nos va a volver santos de un momento a otro, ni nos va a dar las vestiduras blancas de balde. ¿Mm? Hay una obra que hacer en nosotros. Hay una conquista. Debemos vencer el pecado que está en nosotros, que no nos deja avanzar. Y eso se hace por medio de la sangre del Cordero, con ayuno y oración. No hay otra forma. Y eso es lo único que tenemos que hacer, ayunar y orar. No sé cuándo fue su último ayuno. Pues a retomar se dijo, hermanos, que el Señor ponga el querer y el hacer para que ayunes, ores por ese motivo que es el pecado que está en ti, para vencerlo en el nombre de Jesucristo. Y la recompensa no es cualquier cosa. Las vestiduras blancas son la recompensa. ¿Y esas vestiduras blancas qué simbolizan? la justicia de Cristo. Amén. Señor la bendiga, hermana Jessica. La justicia de Cristo. La vida de Cristo. Eso no es cualquier cosa. Imagínate tener la vida de Cristo. Ya no vive Cristo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, como decía Pablo. Entonces, a vencer el pecado, hermanos. A como de lugar en el nombre de Jesucristo. Ayuno y oración. Oración y ayuno. Eso es lo que hay que hacer cada día. ¿Listo? Bueno, según el Señor nos ponga en el corazón. Bien.
Escandinavia. Vamos a irnos por acá donde quedamos. De un modo constante y seguro, la luz bendita del Evangelio disipaba las tinieblas de la superstición y de la ignorancia. Libre ya de la presión de Roma, alcanzó la nación una fuerza y una grandeza que jamás conociera hasta entonces. Suecia vino a ser uno de los baluartes del protestantismo. Un siglo más tarde, en tiempo de peligro inminente, esta pequeña y hasta entonces débil nación, la única en Europa que se atrevió a prestar su ayuda, intervino en auxilio de Alemania en el terrible conflicto de la Guerra de los 30 años, en 1618 hasta 1648. Toda la Europa del Norte parecía estar a punto de caer otra vez bajo la tiranía de Roma. Fueron los ejércitos de Suecia los que habilitaron a Alemania para rechazar la ola romanista y asegurar tolerancia para los protestantes, calvinistas y luteranos, y para devolver la libertad de conciencia de los pueblos que habían aceptado la reforma. Bien, recuerden, podemos preguntar, comentar. La idea no es avanzar y avanzar y avanzar, sino que las cosas se entiendan. Suecia, ya vimos en la mañana cómo el Señor usó a este hombre, Gustavo Eriksson de Vasa, cuyo padre fue vilmente asesinado por Cristian II, sus ejércitos, Cristian II. Y Gustavo de Vasa se arma un ejército de campesinos, el Señor lo prospera y arroja a Cristian II fuera de Escandinavia. ¿Ok? Fuera de Escandinavia. Vamos a recordar, aquí está Escandinavia, está Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia, Groenlandia, todo esto es, y lo que hoy es Finlandia. Todo eso es lo que se llama Escandinavia, que hasta 1523 era gobernada por un solo rey, este señor, Cristian II, pero que los suecos no estuvieron de acuerdo con Cristian II y ellos no lo reconocen como rey. Cristian II le da mucha rabia y se arma de una tropa para llegar a sitiar a Suecia por las malas. Pero allí mata a 70 senadores esta mañana. Y entre esos senadores estaba el padre de Gustavo. ¿Ok? Estaba el padre de Gustavo. Entonces, Gustavo huye. ¿Ok? Por aquí está. El papá de Gustavo se llama Eric. Por eso él se llama Eriksson. Son de hijo y Eric del nombre del papá. Eriksson. Entonces, Eriksson significa hijo de Eric. ¿Listo? Y de allí entonces, este muchacho escapa. ¿Ok? Escapa cuando su padre fue decapitado. Se esconde por algún tiempo y luego se arma de un ejército de campesinos y expulsan a Cristian II, 1523. Entra en la ciudad de Estocolmo, Gustavo de Vasa, como el libertador, y lo reconocen como su caudillo, como su líder. Posteriormente, en 1528, 5 años después, cuando el estado de suecos se estabiliza, lo proclaman rey. En esos 5 años, de 1523 a 1528, son claves porque Suecia va a decidir de qué facción es, si de la papista o de la romanista. ¿Ok? Y básicamente para decidir de qué lado va a estar, de qué facción, pues es tan sencillo como decidir si siguen siendo católicos o se vuelven protestantes. ¿Ok? Si son católicos, pues quedan con la facción
papista. Y si se quedan protestantes, pues ahí se van a unir a la facción romanista. Sencillo. ¿Qué eligió Suecia? Bueno, Suecia eligió protestantismo. El rey hace una conferencia, la conferencia de Uppsala, un encuentro entre católicos y protestantes a las buenas, donde cada uno va a exponer sus doctrinas, lo que creen, y para que todo el pueblo se dé cuenta, todos los gobernantes se den cuenta, tengan de dónde elegir. Hay dos hombres, que el Señor está con ellos, Olaf Petri y Lorenzo Petri, hermanos ellos, aprenden de Melanchthon y Lutero en Alemania y llegan a Suecia a enseñar lo que aprendieron. No son grandes eruditos, reconocidos doctores, catedráticos, teólogos, pero demuestran tener un celo y un amor por la verdad y por Cristo. Y eso es suficiente para tener victorias sobre el papado en esa región de Suecia. Es así como al final de esa conferencia, el rey de Suecia, Gustavo, acepta la fe protestante. Y poco después la Asamblea Nacional, que es como el Senado, la parte legislativa, se declara también en favor de la fe protestante. Entonces Suecia queda de la facción romanista. ¿Okay? Desde luego el Señor está allí permitiendo esto porque hay pueblo de Él en Suecia. Y a nivel estatal se decreta que se deben explicar las escrituras por todo el reino. Debe haber una evangelización. Y en las escuelas a los niños se les debe empezar a leer la Biblia. Entonces Suecia es pionera en esto porque fue la primera en el siglo XVI que acogió la reforma y acogió estas políticas, pero no imponiendo ni persiguiendo a los católicos, ¿no? Porque eso sería también equivocado. Desde luego ahí van a tener un problema, un yugo, los católicos van a estar ahí, ellos no los van a expulsar, porque pues esas son las reglas del evangelio y Gustavo ahí hace las cosas bien, ¿no? Listo. Pero entonces después en 1533 llegan las flotas de Cristian II porque quiere recuperar su trono y llega lleno de artillería, una flota inmensa de barcos españoles, se acercan a Escandinavia, a Dinamarca, y entonces se desata una tormenta y Gustavo y Federico se unen para acabar con la flota de barcos. O sea, la tormenta no les deja avanzar, se destruyen varios barcos y fuera de eso encima le llegan las tropas de Gustavo y Federico. Federico, rey de Dinamarca, Gustavo, rey de Suecia, se unen y acaban con lo que queda de la flota. Ahí vamos, ¿sí? Ahí vamos. No sé si queda alguna duda. Vamos a ver un poquito qué sucede posteriormente, porque acá la hermana Joy nombra algo muy importante, muchas cosas importantes acá. ¿Ok? Entonces, esta nación de Suecia va a alcanzar una fuerza y una grandeza que jamás se conocieran hasta entonces. Eso es lo primero que dice la hermana Joy. Suecia no era importante, por así decirlo. Sí, pero esta elección que hicieron los va a volver una nación grande y poderosa. ¿Listo? Y se va a convertir en uno de los baluartes del protestantismo. También un sitio de refugio contra las persecuciones de Europa. Bien, entonces Suecia es la primera nación que oficialmente adopta la fe protestante en 1527. Anótelo allí, préndaselo. Tenemos que aprender unas cositas así claves. Primer país en aceptar la fe protestante, Suecia. Año 1527. Ok. Nótese ahí que es muy cerca, 10 años después de las 95 tesis de Lutero.
Esta es la primera nación. La segunda nación es Dinamarca, 9 años después, ¿ok? Que adopta el protestantismo. La tercera nación sería Países Bajos, ¿ok? Sería Países Bajos. Holanda. Listo. 1579. El cetro de Gustavo Vasa pasó a su hijo, Eric XIV, cuyo corto reinado de 8 años estuvo marcado por una cierta variedad de fortuna. En 1568 transmitió el reino a su hermano Juan, quien, casado con una princesa católica romana, concibió la idea de introducir una liturgia semipopular en la iglesia sueca. La nueva liturgia, que pretendía sustituir a la de Olaf Pietri, se publicó en la primavera de 1576 y se llamó familiarmente Libro Rojo por el color de su encuadernación. Se basaba en el Missale Romanum, con el objetivo de asimilar el servicio eucarístico al ritual de la Iglesia de Roma. Desde luego, los católicos no se iban a quedar quietos perdiendo Suecia. Pues bien, cuando muere Gustavo, le sucede en el trono su hijo, Eric XIV, ¿ok? Así se llamó. Hasta ahí todo bien, el hijo Eric sigue fiel a las políticas de su padre, ¿ok? Pero solo duró 8 años en el poder, ¿no? 8 años en esa época no era mucho, ¿ok? Y luego entonces transmite el reino a su hermano Juan. Juan entonces queda de rey, pero Juan, como siempre, los hijos dañan lo que hicieron los padres. Se casa con una princesa católica romana. Desde luego eso se la meten por los ojos a Juan. O tal vez la princesa empieza, bueno, ustedes saben que ahí detrás hay conspiraciones y eso para unir católicos y meter los católicos de alguna forma en el gobierno. Pues este Juan le metieron a esta princesa católica, ¿ok? Entonces Juan ya no es tan protestante. Juan dice, vamos a meter una liturgia que no sea tan lejana al catolicismo, ¿ok? Y en 1576, pues en esa época funcionaban mucho los libros de liturgia porque pues la gente no sabía qué hacer, ¿no? Qué adorar. Entonces, después hay que comprender que después de salir de toda una liturgia católica que está llena de formas y procesiones, cirios, muchos emblemas, muchas imágenes, todo basado en los sentidos, ¿no? Entonces, pues pasar a la gente a otra clase de culto, pues es difícil, ¿no? Entonces toca con suavidad, ¿sí? Y en eso el Señor Jesús, pues también, digamos, Él es así. Él no nos fuerza a un cambio así abruptamente. Bien, entonces para que el mundo, digamos, los que dejan de ser católicos vayan al protestantismo, se hacen unos libros que eh, se llaman ahí se me fue el nombre, los libros de la liturgia, ¿sí? Así se llama. Manuales de liturgia. Entonces, es un librito donde dice qué se hace en el culto, como un programa, ¿sí? Están los cantos. En esa época no hay himnario todavía, o sea, sí tenemos que pensar qué es salir del catolicismo absoluto y total. Entonces, todos estos reformadores empezaron a hacer como unos libritos en donde se sabía como el programa que se hacía cada domingo, los días de fiesta, que se hacía en un matrimonio, en un bautismo, bueno, todas esas cosas, la Eucaristía, o sea, la Cena del Señor. Y bueno, desde luego no eran perfectos, era una transición. Entonces, Olaf Pietri, como en todos los países, hicieron unos libros de liturgia, un libro de la liturgia.
Y eso era lo que usaban para hacer los programas en cada iglesia, ¿sí? Entonces, este señor Juan, el nuevo rey Juan, dijo, vamos a sacar una liturgia, pero que no sea tan diferente de la liturgia romana. Y lo basó en el llamado Missale Romanum, que prácticamente pues, es la misa católica romana. Ese era su objetivo, como dice acá, asimilar el servicio eucarístico al ritual de la Iglesia de Roma. Y él calladamente quiso llevar otra vez a Suecia a las costumbres católico-romanas. ¿Ok? Entonces, recordemos los dos reyes que vienen después de Gustavo. ¿Ok? Hijos de él. Uno es Eric, pero este no dura mucho, muere pronto. Y luego sigue Juan III. Ahí ustedes los ven a estos reyes con estas pintas pintorescas. ¿Ok? Estos atuendos pintorescos de la época. Bueno, entonces este Juan III, muy sagaz y todo, y desde luego con la influencia de su esposa, empieza a meter poco a poco otra vez el catolicismo en Suecia. Vamos a ver qué sigue entonces. ¿Se le dan las cosas o no? Una Sí. pregunta. Ujú. ¿Y por qué sería que Eric transmitió? O sea, no fue porque murió, ¿no? Porque será que de pronto el hermano lo manipuló o por qué fue que no se sabe? Que Mm, transmitió su poder. No, él murió. Eric XIV. Murió, Sí, ya. murió. Claro, al morir él, entonces lo coge el poder el siguiente hermano, ¿no? Eric XIV era el mayor. Entonces, si vemos acá, él muere en el 69. En el 69, pues Juan III coge el poder. Él es el que le corresponde. Eso fue lo que pasó. Entonces, con Eric XIV, listo, se conserva las políticas del padre, libertad religiosa, se defiende el protestantismo, pero con Juan III sí le metieron una esposa católica romana. Y ahí está el problema. ¿Ok? Entonces, los planes de Juan eran esos, meter el catolicismo otra vez de a poquitos ahí disimuladamente. Los obispos y muchos de los clérigos fueron ganados por las medidas del rey, pero una minoría de pastores permaneció fiel y la decidida oposición que ofrecieron a la introducción de la nueva liturgia salvó a la iglesia sueca de una completa recaída en el romanismo. El obispo Anjou, historiador moderno de la Reforma sueca, dice: la severidad con la que el rey Juan se esforzó por obligar a la introducción de su libro de oraciones fue el fuego de prueba que purificó a la iglesia sueca hasta una clara convicción de los principios protestantes que constituían su base. Fue una época de grandes pruebas, pero el conflicto dio preciosos frutos a la iglesia de Suecia. La nación vio que se había detenido demasiado pronto en el camino de la reforma, que debía reanudar su progreso y poner una mayor distancia entre ella y los principios y ritos de la iglesia romana. Y ahora se inició un movimiento que continuó de manera constante hasta que por fin se puso la primera piedra de la obra. Recuerden el mensaje de la iglesia en Sardis. Hay dos grupos. Un grupo donde el Señor no haya las obras perfectas de ese grupo delante de Dios. O sea, les falta. ¿Sí? Les falta. Y otro grupo, dice Unas acá, pocas personas en es Sardes. las pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Ese es el otro grupo. Bien, pues ahí esos grupos los vemos reflejados en la historia de Escandinavia. ¿Ok? Hay que purificar la iglesia. El Señor permite zarandeos. Entonces, por eso vienen estos hombres así a poner zarandeo. Entonces, miren, muchos de los clérigos fueron ganados por las medidas del rey, pero una minoría de pastores permaneció fiel. Mire, aquí está el remanente del Señor.
los que no se dejan meter los dedos a la boca. Ahí está. Esas son las pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, aquellos que por convicción son protestantes, no por costumbre, ni porque el rey dijo, ni por el rey y el presidente pueden decir muchas cosas, ¿sí? Pero es usted el que tiene que tomar la decisión. Usted y yo somos responsables ante Dios por esas decisiones. ¿Me hago entender? O sea, no es algo liviano para Dios nuestras indecisiones. Tenemos que nosotros con decisión le estamos comunicando al universo entero en quién creemos y en qué creemos. ¿Sí? Tommy, Sí, señora. yo tengo una pregunta. Ujú. O sea, ¿y tú qué crees que causa esa indecisión? ¿Es la duda que nos siembra Satanás? ¿O Sí, por qué una persona puede ser tan indecisa? O sea, porque no vamos a Cristo. no Dependemos, confiamos en él, ¿cierto? exacto. No vamos a, es normal tener dudas, sí, todos tenemos dudas, claro. El problema es dónde colgamos esas dudas. ¿Ok? Si vamos a Cristo y le decimos las cosas como son, le decimos, Señor, esto me cuesta creerlo, es que eso que acaban de decir en la verdad os hará libres, eso me cuesta, Señor Jesucristo, por favor, te pido que me ayudes, mi incredulidad, el Señor te va a ayudar. Pero si en lugar de eso empezamos a murmurar, a poner ahí como cizaña y a comentarlos con otras personas, si saben lo que dijeron, la verdad, os hará libres. ¡Ah! Mira con lo que salieron, que es que la tierra es plana. No, no, esos muchachos están mal. Ahí entra Satanás. O sea, Ahí, eso es un tengo ejemplo. otra pregunta. La Sí, cizaña, señora. o sea, pregunta dentro de la pregunta. La Sí. cizaña, o sea, ¿cómo se ve la cizaña? Es que esos comentarios como tan faltos de credibilidad, como tan, sí, no sé, como Son los no son comentarios. buenos, como que no son buenos, ¿sí? Sí, ¿Es eso? sí. Sí, ¿Eso es la cizaña? son comentarios que esparcen la duda, hermana Carolina. Sí, ok, ok. ¿Sí? Tú no vas a Cristo y le dices, Señor, tengo este problema, me cuesta trabajo creer que la tierra es plana, por ejemplo. ¿Sí? No, yo voy allá, le comento a mi mamá, a mi hermano, a todos, a la hermana, escribo por WhatsApp, esparzo Buenas. mi incredulidad por todos lados. Eso es cizaña. Entonces yo me convierto en agente de Satanás para hacer quedar mal el ministerio, las personas, todo eso. Esto es Para destruir. para destruir, Claro. exactamente, para poner en tela de juicio, en duda. Sí, eso es la Como- incredulidad que el Señor le molesta. Que dice el Señor Jesús, ¿por qué no me dijiste a mí? ¿Por qué no hablas conmigo? Yo te explico. ¿Sí? ¿Por qué vas a ir con otros? ¿Mm? Ahí está el problema. Ahí está el Me problema. explotó la cabeza. Gracias. Ok. Claro, porque es que, o sea, uno cree que esos son comentarios ingenuos, ¿sí? Como, no sé, digamos, sí, algo tan bobo que puede ser, no sé, la gallina, ¿será que la gallina sí puso el huevo? ¿Será? Yo no sé. Entonces, como no estamos tan arraigados a Jesús, eso sale de nosotros y a veces no lo vemos y a veces es como, ay, no, yo no sé, mire a ver, pues porque esas son expresiones que lo que tú dices generan es duda y son cizaña que no solo hace que nosotros tengamos duda y dejemos entrar a Satanás en nuestra vida, sino que se esparce. Qué horrible. Y no estamos, o sea, mejor dicho, ni siquiera somos fieles a nosotros mismos, ni a lo que creemos, ni a Jesús. Claro, y después En vez preguntamos, de ¿por qué decir, nos bueno, falta fe?
Ajá, exacto. De decir, bueno, no, sí, lo que decías ahorita, la tierra es plana, pues pidámosle a Dios que nos muestre, si se los mostró a ellos y estás, o sea, y estás de incrédulo, pues ve a Dios. Eso es lo que nos falta. Gracias, Tommy. Bendito sea el Señor, sí. Sí, muchas veces caemos en esas cosas. ¿Puedo aportar Sí, algo? sí, por favor. Es que también de lo que dice Carito, me hace acordar que también son las intenciones. Por ejemplo, tú estás en familia, tú estás con amigos, tú estás con gente de confianza y vas a comentar algo que te cuesta, pero es con qué intención, si de verdad convencerte o tal vez que guíe eso el Señor, porque de pronto la otra persona está equivocada o uno necesita más aclaración porque uno no cree, o sea, la sinceridad, con qué intención dices esas frases o esas preguntas en público o con tu amigo o incluso con el mismo Señor Jesús. ¿Cómo es que uno arma la frase y con qué intención va? Y ahí pues se revelan muchas cosas, porque si vas con la intención de verdad de aclarar tu mente, sea a ver si es que tú estás mal o la otra persona está mal, o con la intención, como dice Carito, de dañar o con la intención de crear duda en el ambiente y en las personas a las que les estás hablando. Y en uno mismo afecta eso. Cuando uno, por ejemplo, lo habla solo con el Señor, cómo es que estás hablando y con qué intención vas, con la intención de verdaderamente abrir tu mente y tu corazón y dejar que el Señor te explique o con qué intención uno va, ¿no? Eso es muy importante también, el ser transparente, ¿no? El pedirle al Señor que revele la verdadera intención y lo que uno tiene en el corazón respecto a esa duda. Bueno, eso ustedes lo han dicho, ¿no? Hay una minoría de pastores que permanece fiel. Para ellos no fue fácil. O sea, cuando el rey, cuando todos están de acuerdo, sí, el protestantismo, vamos a leer la palabra y todo eso, cuando todos es color de rosa, es fácil ser adventista. ¿Sí? Es fácil cuando no hay oposición, cuando no me dicen nada, no me miran feo, no me hacen a un lado. Eso es muy fácil ser protestante, ser adventista, ¿no? Pero cuando se levanta un rey que quiere otra cosa y entonces ya no soy tan popular, ya me hacen a un lado, ya veo que las cosas están yendo a otro lado, que eso es lo que les pasó a los suecos. Ahí es donde se mide en dónde está tu confianza. ¿Ves? En dónde está tu confianza. Y acá se evidenció algo. La minoría permaneció fiel porque su confianza estaba puesta en Cristo. Si bien que el Señor no se equivoca, dice, tienes unas pocas personas, acá no dice muchas, pocas. Y el remanente es poquito, porque lastimosamente pocos son los que no han manchado, no hemos manchado nuestra vestidura, Dios mío. ¿Mm? ¿Cómo está nuestra vestidura? ¿Será que si llega algo difícil podemos permanecer fieles como estos poquitos pastores, esta minoría? Para meditar. Con esa, mire, el Señor no necesita multitudes. Con esta minoría el Señor trabajó. Y fueron fieles y decididos en oponerse a la introducción de la nueva liturgia. Dijeron, no, Señor, eso no es bíblico. Ese poquito, esa minoría, dice acá, salvó a la iglesia sueca de una completa recaída en el romanismo. Hermanos, el Señor no necesita multitudes. Con poquitos trabajo. El Señor no es de multitudes. Sí, como les digo, es muy fácil ser adventista cuando no hay oposición. No, todo está bien. El rey Juan se puso, claro, se esforzó por obligar a introducir esta forma de liturgia, dice acá. Fue el fuego de la prueba que purificó la iglesia sueca.
Entonces necesitaba el Señor evidenciar quiénes estaban con sus vestiduras manchadas para que se pusieran a cuentas. O sea, el Señor permite esto es para despertar a la gente. ¿Listo? Y ahí sí, dice acá, fue una época de grandes pruebas, ¿sí? Cuando se levantó este rey Juan. Entonces va a haber épocas de duras pruebas en nuestra casa, en nuestro trabajo, o en nuestra iglesia, en nuestra nación entera. ¿Ok? ¿Para qué sirven esas pruebas? Para purificar la iglesia. Darme cuenta en dónde está mi confianza. Darme cuenta de la incredulidad que hubo en mí. Porque yo puedo decir amén, la verdad será libre, es amén, y eso es así, pero solo el Señor conoce el corazón, si verdaderamente creíste o no creíste. ¿Mm? Entonces, esa época de prueba le sirve a la iglesia de Suecia para levantarse, despabilarse, si nos están metiendo otra vez el catolicismo. ¿Ok? Y se inicia un movimiento para poner distancia acá entre el evangelio y las prácticas católicas romanas antibíblicas, porque pues no todo lo católico es antibíblico, ¿no? No por el hecho de ser católico, entonces ya es malo, ¿no? Eso no es un... Hay muchas veces caemos en ese error de decir, ay, eso lo creen los católicos, entonces porque lo creen los católicos es malo, no, eso no lo hace malo. Lo que lo hace malo es que esté en contra de lo que dice la escritura, eso sí es diferente. Hay creencias católicas que son correctas. ¿Por qué? Porque las apoya la escritura. ¿Sí estamos entendiendo cómo es el asunto? Así como que todo debe ser probado con la escritura. Lo que diga el católico, lo que diga el evangélico, lo que diga el adventista, todo debe ser probado con la escritura. No porque lo dijo un adventista, entonces ya es cierto y es correcto. Porque lo dijo Esteban en la verdad será libre, no. Yo me puedo equivocar, hermanos. Su responsabilidad es ir a buscar la palabra y mirar a ver si eso es así. ¿Ok? Vamos bien. El rey Juan. Bueno, ¿y quién sigue ahora? Vamos a leer. El partido protestante se recuperaba cada día. Sin embargo, la contienda entre el rey Juan y la parte protestante de sus súbditos duró hasta el día de su muerte. A Juan le sucedió su hijo Segismundo en 1592, al llegar de Polonia para tomar posesión de la corona sueca. Segismundo se encontró con una declaración de los estados que esperaba su firma, en el sentido de que la liturgia de Juan quedaba abolida y que la fe protestante era la religión de Suecia. Bueno, siguiente rey. Se muere Juan y le va a suceder su hijo Segismundo en 1592. Pero ya Suecia ha aprendido. ¿Ok? Ya Suecia ha aprendido. Entonces esta vez hacen una declaración, un documento, y le dicen a Segismundo, si usted va a gobernar acá, debe estar de acuerdo con este documento. En el documento se escribe que no se acepta la liturgia católica romana, solamente lo que esté en la escritura. ¿Ok? Y que la fe protestante es la religión de Suecia sin persecución a las demás creencias. A Segismundo le llegaron con eso, le dijeron, si usted va a gobernar acá, mire, tiene que firmar este libro. ¿Ok? Tiene que firmar este documento. Entonces, a Segismundo, pues Segismundo era medio católico, o sea, es muy difícil a veces saber la convicción de estos reyes porque pues muchos de ellos se pasaban de un lado a otro solamente por el poder, ¿sí me entienden? Pero a la final algunos no eran ni católicos ni protestantes, eran unos vagos, por así decirlo. Y
Algunos sí era por convicción que eran católicos. Por ejemplo, Felipe II, ese tipo era católico por convicción total. Sí, este Segismundo era como de un lado, de otro, no se definía, pero a él sí lo cogieron de una vez con el documento y le dijeron, mire hermano, acá sí va a gobernar, es con esto. Se hace un concilio, el concilio de Uppsala en 1593 fue un sínodo, ¿ok? Y allí se decide el camino que van a seguir, o sea, el mismo que Gustavo, el rey Gustavo anterior había propuesto, ¿ok? Y rompen con la Iglesia Católica. ¿Listo? Allí se hace una confesión de fe. Concilio de Uppsala de 1593 se hace una confesión de fe. Y se decide que la doctrina luterana sería la única permitida. Bueno, ahí sí fallaron un poco porque dejaron de lado el calvinismo, el catolicismo, el zwinglianismo, fueron prohibidos. Ahí sí se equivocaron. Solo aceptaron el luteranismo. ¿Listo? Entonces, esa se llama la confesión de Uppsala. Esa confesión que ellos hacen y es la que obligan a Segismundo a firmar o si no, olvídese del cargo. Así se la pusieron. Bueno, voy a leer aquí algunos aportes de los hermanos. Hermana Yolanda hace ratico dijo, esas intenciones las conoce la persona y nuestro Padre Celestial cuando Jessica habló de las intenciones. Y la hermana Ana Milena dice, ¿por qué es tan difícil creer que Cristo sí puede hacer todo por mí? Sí, hermana, a nosotros nos cuesta creer que Jesús es el que, si nosotros, esta mañana hablamos, ¿no? La hermana Alcira nos decía que, recuerdo que uno siempre se tiende a reservar algo, un pedacito, ¿no? Entonces ahí es por ese pedacito Cristo no puede reinar en la vida completamente. Por ese pedacito es que el enemigo todavía nos toma, por ese pedacito es que no tengo victoria sobre el pecado, o sea, ahí está la clave. Bueno, entonces, Segismundo, pues le toca firmar, pero no es porque esté convencido, sino porque si no lo bajan del trono. Le toca firmar y finalmente firma. ¿Ok? Eso fue lo que pasó con Segismundo. Segismundo ocupó el trono de Suecia durante pocos años. Su gobierno, de acuerdo con la Declaración de Upsala, era demasiado obligatorio para ser sincero y honesto. Fue reemplazado en 1604 por Carlos IX, el tercer hijo de Gustavo de Vasa. Al morir, se dice que Carlos exclamó, poniendo su mano sobre los mechones dorados de su hijo y mirando hacia los próximos días del conflicto: Il faciet, él lo hará. Bueno, después de Segismundo se levanta Carlos IX. ¿Listo? 1604. Tipo bien, Carlos IX era hijo de Gustavo Vasa, o sea, todavía quedaban hijos de Gustavo Vasa. ¿Ok? O sea, este Carlos IX es hijo de Gustavo, de este Gustavo del que hemos hablado tanto. ¿Listo? Eh, él entonces toma el trono, le va bien, ¿sí? Pero las cosas en Europa se están poniendo difíciles. Para la época en que él empieza a gobernar, siglo XVII, el papado está buscando cómo recupera lo que ha perdido. Ustedes saben que si no es por las buenas, por las malas con ellos. Entonces, las cuestiones se ponen difíciles. Él en 1611 muere y extiende su mano sobre su hijo. ¿Ok? Y lo bendice con una profecía. La profecía es muy sencilla. Él lo hará. ¿Sería profecía o sería que algo sabía? Bueno, yo no lo sé.
Digamos que es profecía. Y su hijo se llama Gustavo Adolfo, en honor a su abuelo. ¿Ok? Famoso Gustavo Adolfo, hermana Jessica. Dice, este niño sobre el que su padre moribundo pronunció estas palabras proféticas era el futuro Gustavo Adolfo, en el que su renombrado abuelo, Gustavo Vasa, volvió a vivir con un renombre aún mayor. Gustavo Adolfo. De ahí vienen estos nombres que a veces les colocamos a los hijos, ¿no? Gustavo Adolfo. Todos los Gustavos vienen de Suecia, nombre sueco. Listo. Y entonces aquí Gustavo Adolfo es el próximo rey de Suecia y es el nieto de Gustavo Eriksson de Vasa, ¿ok? El que libertó a Suecia. Y este muchacho, son palabras proféticas porque el papá le dijo, él lo hará. O sea, había una guerra próxima que se iba a librar, ¿ok? Europa iba a estallar en guerra. En 1618 estalla Europa en guerra. Una guerra mundial. Hasta aquí América llegó esa guerrita. La guerra de los 30 años. ¿Ok? Para que tome nota. La guerra de los 30 años. Es la guerra de la cual habla la hermana Juárez acá. ¿Ok? Y Gustavo Adolfo, el nieto de Gustavo, va a jugar un papel importante en esta guerra. Bien. Esta guerra es, imagínense que es como una guerra mundial, ¿ok? Miren esto. Vamos a ver acá un mapita. Esta es Europa a mediados del siglo XVI, por allá por 1555. Mire cómo les están las cosas. Color naranja es terreno católico. ¿Ok? Color naranja. Entonces vemos acá a Portugal, a España, Italia, parte de Francia, parte de Europa. ¿Ok? Todo esto es católico romano. El color verde es la iglesia ortodoxa. ¿Ok? La iglesia ortodoxa. El color amarillo son los musulmanes, Imperio Otomano, ¿sí? Aquí en África del Norte, todo lo amarillito y acá en estas franjas amarillitas de Hungría hacia abajo, ahí está el Imperio Otomano. Bien. Y el resto de colores son los protestantes. El resto de colores son los protestantes. Por ejemplo, esto rojito en Suiza es calvinista. Aquí está el color calvinista. Esto rojito. En Francia hay unas franjas calvinistas. Aunque Francia es católica, hay una fuerza poderosa con los hugonotes. Así se llamaron los protestantes que llegaron a Francia, provenientes de Ginebra, Suiza. Entonces, esa fuerza empieza fuerte allá en Francia y a ellos los quieren exterminar. ¿Ok? Pero ahí están. Imagínense, es una isla ahí entre católicos que se forma. Y Suiza, que ya hemos visto pues la historia de Suiza con Zwinglio, con Farel, Calvino, todos ellos. ¿Ok? Entonces, eso es protestante. Si vamos acá a Polonia, Lituania y la República Checa por acá, todo esto es una mezcla entre católicos, luteranos y calvinistas. ¿Ok? Ahí no hay algo definido que sea preponderante. Eso es una mezcla ahí. ¿Ok? Y ahí se va a formar la guerra. Y ahorita lo vamos a explicar. Miremos Inglaterra. Inglaterra arma rancho aparte. En cuestión de religión, ellos no son ni luteranos ni calvinistas. Ellos son anglicanos. Eso es la próxima historia que vamos a ver en Conflicto de los Siglos. La historia de Inglaterra, de la reforma en Inglaterra. Por ahora, aquí vemos que son la iglesia de Inglaterra, anglicanos.
Escocia, este país del norte de la isla británica, es calvinista. ¿Ok? Calvinista, excepto por una franjita católica que queda ahí. Y estos países que estamos viendo, mire, desde el centro de Alemania hacia el norte, todo eso es luterano. Todo eso es luterano. Si notan, toda esta península escandinavia, Dinamarca, Suecia, Noruega, todo esto, lo que después es Finlandia, estos países de acá del mar Báltico, todo eso es luterano. ¿Mm? Entonces, bajo ese orden de ideas, pues el papado aquí ha perdido ya varias cosas, ¿no? El papado ya está perdiendo mucho poder. Le queda Portugal, España, Francia, le queda Bélgica, Luxemburgo, Holanda no va a ser de ellos, les queda Italia, Austria, que es por acá, y pare de contar. O sea, esa facción va a hacer algo. No se va a quedar cruzada de brazos, viendo cómo le quitan y le quitan y le quitan. Si ustedes se dan cuenta, el norte comienza a ser de la otra facción, todo lo del norte. O sea, todo lo protestante en su mayoría queda hacia el norte. ¿Sí? Si yo más o menos trazo una línea, podríamos hacer lo siguiente. Por aquí voy a trazar una linecita. Todo esto, miren, todo lo que está al norte de esa línea azul es protestante, es de una facción. Y todo lo que está al sur de esa línea azul es de la otra facción. ¿Sí notan? De ahí viene también pues el rey del norte y el rey del sur, de lo que habla Daniel 11, que eso después en otro tiempo se comenzará a explicar. ¿Listo? Pero es para que vean que geográficamente la facción romana empieza a tomarse todos los países del norte. Inglaterra, norte de Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega, los países del Báltico, ¿sí? Parte Polonia, todo eso empieza a tomarse ahí para el norte. Por ahí ya se empieza a sumar Rusia. Y la facción papal está en su mayoría en el sur. ¿Listo? Francia, España, Portugal, Italia. ¿Hasta ahí entendemos? ¿Alguna duda? Ahí están las dos facciones. Conforme va avanzando el tiempo, la facción romana se va sentando más y más en el norte. La facción papal se va sentando más y más en el sur. ¿Ok? Hasta la Revolución Francesa, porque en la Revolución Francesa cambia todo. Ese es el mapa de la época. Claramente vemos que la facción papal está perdiendo poder. No se van a quedar con los brazos cruzados. Y por eso se arma la Guerra de los 30 años, que es un conflicto que nace, por acá, en lo que es Bohemia o República Checa. Ahí nace porque como hay un desorden y el Papa quiere recuperar estos territorios, lo coloco un poquito más al sur para que entiendan. Estos territorios los quiere recuperar el Papa, que es Bohemia, prácticamente es República Checa, ¿listo? O lo que antiguamente se llamaba Bohemia, allá donde Juan Haas, Jerónimo, ¿se acuerdan? Que también vimos por allá esa historia. Ellos quieren recuperar esto. Bien. Les mandan un rey católico. Los protestantes de acá no lo aceptan y lo echan. Lo tiran por la ventana. No les pasa nada. No hay muerte. Ellos caen encima, caen encima de estiércol de vaca y todo eso allá donde los pastean los caballos y eso, bueno, allá caen
pero eso desata la guerra. Imagínense, a ese gobierno allá no lo dejan instaurarse, lo lanzan por la ventana, dejan allá y eso se sale de casilla, o sea, eso es el detonante de la guerra en toda Europa. Fuera de eso, el papado quiere recuperar a Alemania, que imagínense el Santo Imperio Romano Germánico sin Alemania, pues eso no, o sea, no, es imposible para el papado haber perdido a Alemania y se lo quitaron los de la otra facción con Lutero totalmente. 100 años completan sin Alemania y quieren recuperarlo a como dé lugar. ¿Ok? Aquí ya ha muerto Lutero, Calvino, todos ellos han muerto. Entonces el papado va a intentar recuperar Alemania y Bohemia. Y ahí se arma la grande, hermanos. Ahí se arma la grande, un conflicto que hasta el sol de hoy todavía. Bien, hasta la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, llega ese conflicto. Y en ese conflicto está Gustavo Adolfo. ¿Listo? Para que se hagan una idea de la guerra a los 30 años. La población de Europa se vio reducida en un 30% por causa de esa guerra. La tercera parte de la gente muere, ya sea por la guerra, por la hambruna o por la enfermedad. Es muy dura esta guerra. En la zona de Brandenburgo, que es acá al este de Alemania, se redujo la población al 50%, imagínense. Y en otras regiones incluso hasta 2/3 de la población murió. La población masculina en Alemania, solo en Alemania, disminuyó a la mitad por causa de esa guerra. En los países de República Checa, acá Praga, la población cayó a 1/3. De nuevo por causa de la guerra, la hambruna, las enfermedades y la expulsión masiva de checos protestantes. Los suecos, solo los suecos, destruyeron durante esa guerra, destruyeron 2000 castillos, 18.000 pueblos y 18.000 villas, villas y 1500 pueblos. Solo los suecos destruyeron todo eso en Alemania. Es una cosa impresionante. Bueno, claro, esta guerra, cuando la cuentan los que la ganaron, quieren hacer quedar mal a los suecos, ¿no? Diciendo que ellos fueron los malos y no sé qué. Bueno. Entonces, aquí como vemos en el mapa, en el punto número 1, la guerra nace ahí en República Checa. ¿Ok? Ellos son derrotados y también en el famoso Palatinado de Alemania. El Palatinado es una región importante en Alemania que también quería ser recuperada por el papado. ¿Listo? Esos son los primeros conflictos que inicia la guerra a los 30 años. Luego hay una intervención de Dinamarca, acá en el conflicto número 2, el gran conflicto número 2. Interviene Dinamarca porque Dinamarca dice, si cogen a Alemania, me cogen a mí. ¿Sí notan? Claro, el papado y las fuerzas del emperador del Sacro Imperio Romano van por este lado y Dinamarca dice, no, acá me van a coger. Interviene Dinamarca, pero son derrotados. Hay un Cristian IV de Dinamarca. Los Cristian vienen de Dinamarca. Entonces son derrotados. El tercer gran conflicto es cuando interviene Gustavo Adolfo, este señor de acá, ¿ok? El sobrino de Gustavo. Interviene en la guerra y hay o sea, aquí el curso de la guerra empieza a cambiar. Por eso la hermana White dice que es Suecia el que le da la mano a Alemania en la guerra de los 30 años. La única nación en Europa que se atrevió a prestar su ayuda, porque si no acaban Alemania. No sé Alemania porque le dan tan duro. Hasta en la Segunda Guerra Mundial lo acabaron. Claro, porque ahí está la lucha de las dos facciones, ¿ven?
Entonces, el punto número 3, cuando Suecia interviene y ahí empieza a dar un giro a la historia, y eso es en 1630 aproximadamente. Acá en el punto 4 es cuando interviene Francia. Francia se agarra contra España, contra el emperador del Sacro Imperio Romano. ¿Ok? Y Francia empieza a darle durísimo a España. Eso también es clave. Y el poder hegemónico de España empieza a mermar. Ese imperio español que quiere conquistar todo el mundo, le dan durísimo los franceses y los holandeses también. ¿Ok? Entonces esto empieza a debilitar al Sacro Imperio Romano, empieza a debilitar al papado tenazmente. ¿Ok? Entonces por esta guerra es bien, digamos, lo importante en ese sentido, porque es esa transferencia de poder, ¿no? Del papado al romanismo, de una facción a la otra. Pierde poder España y surge Francia. Francia viene a surgir como poder, como potencia ahora, en el siglo XVII. Entonces, Gustavo Adolfo es instrumento de Dios en esa guerra para cambiar el curso de la guerra, donde él haya perdido, el papado otra vez toma fuerza y vuelven otra vez a retroceder a la época romana. Por eso lo dice acá la hermana Juárez. Este párrafo es muy importante. Mire, toda la Europa del Norte parecía estar a punto de caer otra vez bajo la tiranía de Roma. O sea, por poco y otra vez se devuelven a ser parte de la facción papal. ¿Ok? Acá está, la hermana Juárez se refiere acá a la facción papal. ¿Listo? Entonces fueron los ejércitos de Suecia los que habilitaron a Alemania para rechazar la ola romanista papal y asegurar tolerancia para los protestantes, calvinistas y luteranos, y para devolver la libertad de conciencia a los pueblos que habían aceptado la reforma. La batalla decisiva es la batalla de Breitenfeld, 1631. Aquí con Gustavo Adolfo a la cabeza, derrota a las tropas papales. ¿Listo? Derrota a las tropas papales. Es un punto de giro en la historia. Tristemente a él lo matan después. No dura mucho tiempo. Lo matan en 1632, justo un año después de esa guerra. Lo matan. Y termina la vida de Gustavo Adolfo, pero Suecia es un gran y poderoso país con el cual el papado no puede. Y termina defendiendo a Alemania y la guerra se acaba en 1648 con la paz de Westfalia. ¿Están tomando nota? ¿Cuándo se acaba la guerra a los 30 años? En 1648 con la paz de Westfalia. Eso es o sea, después de tanto, ya el papado no podía aguantar más ni resistir más. Y en esa paz de Westfalia se da un nuevo orden al mundo, por así decirlo, donde las dos facciones están gobernando, la católica y la protestante. ¿Ok? La romanista, más bien. Vamos a hablar de las dos facciones, la papista y la romanista. La papista promocionando el catolicismo y la romanista promocionando el protestantismo. Así me queda mejor. ¿Listo? En esa paz de Westfalia se reconoce a Suiza como nación y se reconoce a Holanda como nación independiente. Es tan importante ese tratado de Westfalia. Después de que hay una gran guerra y se reúnen así en esos concilios, se reúnen a repartirse el mundo. Así sucedió después de la Segunda Guerra Mundial con la conferencia de Yalta de Winston Churchill, Lenin de Rusia
y Roosevelt de Estados Unidos llegan y se dividen el mundo, por así decirlo. Lo mismo sucede acá en la Paz de Westfalia, 1648. ¿Ok? Acá finalmente se reconoce a Holanda como país independiente. Se reconoce a Suiza como nación independiente. ¿Ok? Se da libertad de conciencia. Los estados alemanes pueden decidir en qué creer. Y bueno, este es otro punto en la historia. ¿Ok? 1648, siglo XVII. Y aquí se cierra un ciclo en la historia del mundo con la paz de Westfalia. Pero el conflicto no queda terminado, ¿no? Esta guerra entre las dos facciones queda en veremos. ¿Ok? Queda en veremos hasta la Revolución Francesa, que ya llegaremos allá. Bueno. Y después el conflicto sigue, ¿no? Ese conflicto en Europa sigue hasta la Segunda Guerra Mundial, eso no para. Hacen tratados y eso, pero eso después, cualquier cosita dispara otra guerra, otra revolución, así es. Bueno, comentarios, preguntas, queda claro. La guerra a los 30 años. Tommy, Sí, me pongo a pensar de eso, o sea, hacer como un paralelo entre lo que era antes y lo que es en la actualidad, y es como prácticamente lo que ellos hacen actualmente, ¿no? O sea, pues debe ser, ¿no? Se inventan guerras, acaban con mucha gente, pandemia, no sé qué, y después, no sé, hay reunión de la ONU, vamos todos los países, y ahí hacen que luchan en pro de la humanidad, pero por detrás se reparten es el futuro nuestro, entre comillas. sí, eso lo han hecho una y otra vez, pero nunca han logrado ponerse de acuerdo. La Biblia dice que al final se van a poner de acuerdo. Y eso ya va a ser lo último antes de que Cristo venga. Pero mientras, vamos a estar en esa guerra de las dos facciones. Ahorita Pero estamos en esa guerra. ahí se ponen es de acuerdo, pero para exterminar a los fieles, ¿no? Pues sí, finalmente Satanás lo que quiere es exterminar a la iglesia del Señor Jesús como el lugar, pero no va a poder. No va a poder. Lo ha intentado siglos y no ha podido, no va a poder. Entonces, Satanás lo que hace es delatar el tiempo lo más que se pueda, delatar, 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 porque no, y juega con eso, no tiene más que hacer. Sí. Prolongar las guerras, los conflictos. Entonces ahí está, sí, hermana Carolina, gracias por la reflexión. Es lo mismo que sucede hoy día, lo mismo que sucede hoy día. De hecho, ahí ustedes pueden ver unos que están vestidos de negro, otros como de gris. Ahí están las dos facciones. Después de 30 años dicen, no, si seguimos así, eso no vamos a ningún lado, entonces. Pero la situación queda tensa. La situación queda tensa y cualquier cosita va a desatar otro conflicto y otro conflicto. Además que cada país tiene sus intereses personales, cada uno va a querer un pedazo de la torta. Es lo mismo de siempre, eso es lo mismo de siempre. ¿Dónde es que está? Aquí. ¿Sí? Los mapas se van adecuando porque pues cada uno quiere un pedazo de torta, de tierra, de poder. Cada uno mira lo del vecino y quiere lo del vecino, entonces hasta que no se acomoden todo eso. Son estas guerras las que van reacomodando la política, las naciones y todas estas cosas. Y el pueblo de Dios pues va a estar ahí en la mitad de todo eso. De todo eso. Bueno,
Hermanas, ahí quedamos. Eso es la historia breve y rápida de Escandinavia, de Suecia, Dinamarca y su papel protagónico en la política de las naciones del siglo XVII, más que todo. Nos falta un país, ¿ok? Nos falta un país y es Inglaterra, hermanos. Inglaterra, entonces el que quiera ir leyendo, puede ir leyendo el capítulo 15 del conflicto de los siglos. Desde luego meter en un capítulo 200 años de historia es bien complicado, pero es un buen resumen. Pueden irlo leyendo. Lo vamos a ir ampliando con Historia de la Reforma. ¿Ok? Pero nos falta ese que es muy importante. Reino Unido. Inglaterra. ¿Ok? Inglaterra, vamos a ver cómo es la reforma allá. Es otra historia, otro cuento diferente. Entonces los invitamos, hermanos, el otro sábado, porque es tremendo lo que pasa allá en Inglaterra. Es otra historia tremenda. Entonces, no se la pierdan. No se la pierdan. Además, lo que va a repercutir de Inglaterra, ¿no? Porque Inglaterra, de allá se va a poblar Estados Unidos. De allá van a salir los peregrinos. Mejor dicho, hay mucho que hablar ahí. Ahí nos vamos a quedar varios sábados hablando en Inglaterra. ¿Listo? Vamos a decirle a la hermana Jessica que nos despida en oración. Que sí, oremos. Los que podamos de rodillas a nuestro Padre, a Celestial, a nuestro Señor Jesús y al Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre eterno, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre Celestial, por tu inmensa misericordia en este día, por tu amor incomparable. Maravillosas son tus obras, Padre mío, y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Agradecemos porque ha habido alimento espiritual hoy, Señor. Tú has estado con nosotros, Jesús mío, y ha sido un sábado donde, Señor, nos has enseñado tu palabra, nos has enseñado de esta historia que no conocíamos en su totalidad. También, mediante tu palabra, nuestro corazón, Señor, y nuestra mente he aprendido, Señor, nos hemos dado cuenta de nuestras falencias, de que necesitamos tanto de ti, Jesús, de que necesitamos tanto la obra que hacen ustedes tres, nuestro Padre, nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo. Y necesitamos, Señor mío, que nos enseñes a andar contigo, que no desfallezcamos, que no nos soltemos de tu mano, Jesús, que abramos nuestro corazón, que seamos sinceros, que te preguntemos, Señor, porque muchas veces nuestro corazón es engañoso. Ni nosotros sabemos, Señor, nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Nosotros no sabemos, Señor, de qué adolecemos, pero tú sí. Y tú, Señor, tienes ese poder, el cual debemos creer, ese poder para hollar demonios, ese poder para, Señor, a trabajar y hacer una obra maravillosa y grandiosa en nuestra vida, en la vida de cada uno de los hermanos, Señor, de la verdad será libres, por quien te pido, Señor, para que seas con ellos, para que abran, Señor, el corazón a ti, para que para tu honra y tu gloria podamos vencer el pecado como hemos aprendido hoy, podamos ser regenerados y podamos tener tu justicia, esas vestiduras blancas. Señor mío, que seamos parte de ese pequeño grupo fiel, de ese remanente, Señor, de estos últimos días,
y que, Señor mío, hagamos la diferencia y mostremos al mundo, Señor, el gran amor que tú tienes y que solo por tus méritos, solo por tu poder y tu misericordia, eres capaz, Señor, de poner tu carácter en nosotros. Que entre hermanos podamos apoyarnos, ayudarnos, orar los unos por los otros. Y como lo vimos, Señor, en el video del sábado pasado de este miquito con este perrito, es más fácil cuando es en grupo, Señor. Es más fácil cuando tú eres el que pones el amor al prójimo, el verdadero, Señor mío. Y Señor Santo, que esta semana sea diferente, que esta semana reflejemos tu amor, tu justicia, que esta semana andemos contigo, Señor mío, y que podamos gozarnos de tu limpieza, de tu amor, de tus enseñanzas y de tantas experiencias que podemos tener contigo, Señor. Que tú nos puedas guiar y nosotros podamos estar atentos a esa voz y abrir las puertas a ti, Señor, y no al enemigo. Cuida de cada uno de nosotros, te lo pido, Señor, de cada uno de mis hermanos, sus familias, sus amigos, Señor. Todas las personas, Señor, que tengan algún adolecimiento en salud, te pido por ellas, Señor mío. O alguna lucha, Señor, de pecado, alguna lucha, Señor, de algún mal hábito, te pido para que también haya victoria en tu nombre. Gracias por el Espíritu Santo, que es el que nos convence. Gracias, Señor Jesús, porque tienes mucha paciencia y porque estás dispuesto, Señor. Nosotros somos los que nos cansamos, tú no, Jesús. Tú estás presto ahí, Señor, la puerta aún está abierta y anhelas, Señor, anhelas estar con nosotros cada vez más, Señor. Gracias, Jesús, por la oportunidad y te pido, Señor, para que esto que hemos aprendido hoy, Señor mío, no lo dejemos, no quede en saco roto, sino que lo meditemos en esta semana, Señor mío, lo recordemos, lo interioricemos contigo, Jesús, y podamos, Señor, compartir si tú lo deseas y si no, Señor mío, que quede impregnado en nuestra mente. En tu nombre santo, Jesucristo, te lo agradezco y te lo pido ante nuestro Padre Celestial. Amén.